Y también hablábamos al final de la primera parte de Milenio 3 de ese problema digno de película, problema sociológico y real, problema que nos devuelve los miedos más ancestrales que todos tenemos. Las arañas provocando problemas en Sevilla y generando auténtico pánico, ¿es así? Pero sigamos, ¿qué está contando? O sea, está llegando sobre todo a Andalucía, pero de demás partes de España, ¿no? No, Andalucía, si no nos lo dicen, sobre todo Andalucía. Sí, Oriana nos mandaba también otra araña bastante potente. Yo creo que esta no es a la que nos referimos hoy, pero con unas patas largas, más gruesas de las normales. Y dice que se la encontraron en un almacén de un familiar que estaba en una caja. Nos han mandado también, a ver si encuentro el mensaje, de un chico que se ha encontrado ya 2 en su cama. Sí, nos han mandado la fotografía. No son grandes, es que no son grandes. Pero también son araña parda. Parecen. Se estarán habituando a las casas, por ejemplo. Yo he contado una anécdota que no puedo repetir aquí, pero tú te acuerdas en Santiago de Chile. Sí. Estábamos en un hotel maravilloso allí, en un rascacielos en Santiago de Chile, un lugar maravilloso, y yo leía en la prensa que en Santiago de Chile, y especialmente en el baño, y cuando la gente hacía sus cosas en el baño, era cuando la araña de rincón de Chile, que es así, que es delicada, atacaba. ¿Por qué? No por querer atacar, sino porque alguien, sentándose en el baño o lo que sea, pues la movía, y entonces la araña se sentía... O sea, se repite la escena típica de la aracnofobia, pero con esta araña de rincón. Entonces, sí que es sorprendente que se estén adaptando, porque, ojo, tarántula española siempre ha habido. Extremadura, Almería, Canarias, tarántula española, araña lobo española. Lo que pasa que nos hemos convertido en urbanitas que no tenemos ni idea de lo que hay. O sea, araña lobo y en el Escorial, o sea, la hay. Lo que pasa es que normal es que tampoco te topes con ella, ¿no? Pero existe esa fauna. Nos creemos que vivimos en un mundo donde está el centro comercial y los animales salen por la tele, ¿no? Pero están ahí. Ahora, que esta araña parda no sea de siempre de España y se esté adaptando a nuestras cuestiones climáticas, a mí es lo que me sorprende, ¿no? Sí, es que es fácil de que se adapte, y no solo eso, sino que decían que incluso está llegando al norte de Europa, es decir, y la zona por la que ha entrado es por España, o sea que está llegando y está además pues haciéndose al clima. Podríamos identificarla, claro, es muy difícil. Yo quiero que nuestro público acuda al Twitter de Nave del Misterio o al Facebook de Nave del Misterio. Lo compartimos con el Facebook de Cuarto Milenio o ikerjimenez.com o navedelmisterio.com. Digo todo esto porque es verdad que esta noche tanto Diego como Guillermo, nuestro capitán en la nave digital, estarán volcando todas estas informaciones gráficas en tiempo real, y eso es un material interesante, ¿no? Y es compartirlo con la radio. Pero, claro, ¿cómo saber cómo es esta araña? Pues Javi, yo no sé si se puede hacer un retrato robot pequeñito para que más o menos lo entendamos y tampoco pongamos el grito en el cielo, ¿no? Pero sí, es una araña de unos, como decía antes, unos 4 milímetros a 30 milímetros, dependiendo de si es hembra también. Tiene un abdomen bastante pronunciado, un abdomen bastante gordo, que es como lo más visible. Tiene como forma de lágrimas, si pudiéramos imaginarnos, ¿no?, pegada a la cabeza. Y lo que la hace más característica es que en ese color pardo que tiene en todo el cuerpo, pues precisamente en la cabeza, de detrás de la cabeza, sale un dibujo como mucho más oscuro de color negro que asemeja a la figura de un violín. Y precisamente algunos tipos de esta araña en Estados Unidos la llaman también violinista por eso, porque tiene lo que parece un violín en la cabeza. En vez de 8 ojos tiene 6 y bueno, como decía, es una araña que no ataca con facilidad, que ataca si se siente amenazada, pero una situación de estar durmiendo o de estar poniéndote, por ejemplo, un zapato, que también son sitios que a ellas les gustan porque son lugares oscuros, se suelen meter en los armarios también con la ropa, pues ante un acto completamente habitual o cotidiano podemos encontrarnos con ella sentirse amenazada y mordernos. ¿Se recomienda algo, Javi, a nivel de Montequinto, Sevilla, que es donde ha surgido la alarma? Y repito, que ahora cualquier cosa que antes no conoceríamos, ahora se reproduce y a los 2 días están en las portadas de periódicos. O sea, el nivel de la información para algo un poco escandaloso también hay que tenerlo en cuenta, por favor, que esto igual ha ocurrido muchas más veces y no ha salido tanto, ¿no? Pero la escalada de acontecimientos, seguramente, además, después de esta emisión de Milenio, os aseguro que programas matinales, porque todos nos escuchan
escuchamos y todos estamos al cabo de la calle, seguro que se hablará de estas arañas. ¿Hay que hacer algo? Dicen los expertos, dicen los médicos, o los veterinarios en este caso, o yo que sé qué, con la araña, si tú lo ves en tu casa, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que dicen sobre todo, si la ves, es que las medidas a seguir son desinfectar con insecticidas domésticos y malla mosquitera en los respiraderos de baños, que es donde creen que han anidado y que podrían estar accediendo por ahí, limpieza y movimiento de muebles, porque son los sitios que les gustan, donde están protegidas, sitios que no se mueven habitualmente, moverlos, aspirar y utilizar a ser posible con vapor de agua, ventilar, por supuesto, la vivienda. Dice que en caso de encontrarse con algún posible ejemplar o tras su fumigación directa, recoger y hacérnosla llegar para evaluar. Ellos me comentaban que tras este mensaje, tras estos carteles con los que han empapelado prácticamente 2 hermanas, ahí venía un correo electrónico y les han llegado 11 ejemplares que ellos tienen, que van a llevar a analizar. En apenas nada de tiempo les han llegado 11 ejemplares. Muy poco tiempo, pero no solo eso, sino que lo que hace unos años era algo anecdótico, sobre todo a principios de 2012, cuando se encontraban con un vecino que había visto una, pues ahora resulta que gran parte de los vecinos se han encontrado con 1, 2 e incluso 3 en sus viviendas. Es decir, que ellos dicen que es algo bastante más cotidiano de lo que están acostumbrados y precisamente por eso tienen interés también en que aparezca en los medios y en que las autoridades pues tomen medidas. Carmen, rematamos con mensajes y prometemos dar más información con especialistas y con el tiempo suficiente. Sí, además el problema que surge es que algunas personas son alérgicas a las arañas, al veneno de las arañas y no lo saben. Y eso está provocando también que las picaduras en algunos casos pues sean tremendamente fuertes y peligrosas para la salud de quien lo sufre. María dice, pobres arañas no me gustan nada, pero si ya les teníamos manía, ahora, eso sí, a ver si no se extienden y no pican a más gente. Felipe Arcos, a pesar del pánico y de la fobia lógica de las personas hacia ellas, las arañas son animales preciosos y muy interesantes. Sara nos dice, Dios, esto sí que da miedo, te vas a secar las manos y te pica una araña venenosa que estaba anidando en la toalla. Carles más, arañas, ya me pica todo, qué bicho más chungo. ¿Cuántas personas esta noche irán al baño? Aracnofobia, ¿eh? Sí, mucha aracnofobia. Repetimos que eso es otro misterio, porque es una fobia ancestral. Dicen de las más arañas y serpientes, pero es más fácil encontrarte en tu vida con una araña que con una serpiente. Eso yo estoy pensando ahora mismo. Amigos de telas mosquiteras, acuérdense de este humilde programa porque mañana yo creo que van a comprar tela mosquitera media Andalucía. Y segundo, yo me estoy imaginando a mucha gente levantándose en la madrugada. Estoy seguro que más de uno lo está haciendo. Y removiendo las toallas del baño y todo eso, ¿no? Y las sábanas también, que son los sitios, como decíamos, que... A mí todo esto lo que me da la reflexión de, fíjate, lo que es la naturaleza, que algo que es cientos de miles de veces más pequeño que nosotros, se convierte en un enemigo digno a tener en cuenta en un momento dado. Es una cura de humildad también, ¿eh? Sí, no hay enemigo pequeño, nunca mejor dicho. Efrem Valverde nos mandaba también foto de arañita que se la encontró en la casa, en la pared, que iba muy rápido y que se escondió además detrás del armario. Nos dice Luis que en San Juan de Aznalfarache, en un pueblo muy cerca de Sevilla, también se han visto arañas de este tipo, y en Castilleja de la Cuesta, que ha habido un par de casos de picadura, uno bastante importante, que tienen que hacerle incluso un implante de piel. Bueno, lo dejamos ahí y intentaremos dar información fidedigna, que no cunda el pánico, que no se sienta la gente, pero también, claro, cuando ocurre esto, ¿qué hay que hacer? Imagino que informar, ¿no? Y aparte nos encontramos con la sensación clarísima de, como decía Santiago Camacho, no lo conocemos todo y la naturaleza de repente nos da sus sorpresas inquietantes, ¿no? Ahí está, desde luego, si vemos alguna de estas arañas, pues lo lógico es intentar atraparla, dicen, para que se pueda identificar. Y sí, bueno, evidentemente... A lo mejor en Cuarto Milenio podemos hablar con especialistas y mostrar las fotografías, algunas de las que nos han llegado, para que descartar aquellas que no sean peligrosas. Perfecto. Cambiamos de tercio después de estas cuestiones que hacen que todos estemos como rascándonos y nos marchamos a otro tipo de miedos sociológicos o de campañas o de circunstancias tremendas. Siempre hemos pensado que algunos poderosos o algunas formas de poder, mejor dicho, tienen la facultad de hundir cualquier historia. Hablábamos, por ejemplo, de Mónica Nieto y de cómo se olvidó la historia. Hablábamos hace poco del avión de Malasia y ya todo el mundo se olvida de la historia. Y hay quien pregunta, ¿existen especialistas en que se olviden historias? ¿Existen especialistas en, por ejemplo, cargarse cualquier reputación, sea de un tema o de una persona? Se ha hablado mucho de esta forma de poder en la sombra y hoy Santiago Camacho intuyo que va a dar otra lección.
cretino que dio el soplo al POS quizás se diga a sí mismo, vaya, espero que eso no joda el programa del B3. ¿Qué programa del B3 y por qué iba a joderlo? Bueno, si el presidente decidiera movilizar el B3 antes de probarlo del todo... ¿Movilizar el B3 antes de probarlo del todo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la crisis. ¿Qué crisis? Aún trabajo en ello. A ver, que alguien contacte con el general Scott del Estado Mayor, que coja un avión hacia Seattle enseguida. Se pondrá muy nervioso si tiene que hablar del bombardero. Bien, hazlo. De acuerdo. ¿Pero qué? No hay ningún bombardero. ¿En qué universidad estudiaste? En Dartmouth. No estás muy curtida, claro que no hay ningún bombardero B3 y el general Scott no está en Seattle para hablar con los del avión. No, pues Connie, no es demostrable. Eso no me importa, solo tenemos que distraerles, desorientarles. Faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Y con eso qué conseguiremos? ¿Qué diablos vamos a conseguir? Estoy trabajando en ello, aún... La escena que hemos escuchado pertenece a una genial película que le recomiendo a todo el mundo, La cortina de humo, cuyo título original era Wag the Dog, que era una cosa bastante intraducible que vendría a ser como meneando al perro. El título venía de una frase que se dice en la película, en la cual se afirma que lo normal es que el perro menee la cola. Lo que es extraño es que en un momento dado la cola menea al perro, pues que el trabajo de cierta gente dentro de los servicios de inteligencia es precisamente ese, que la cola, que una parte muy pequeña, menea al perro, que es toda la sociedad. Pues bien, hace unos días, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, nos asombrábamos con una noticia, y de hecho la recogemos aquí mismo, que era que en los papeles, en los documentos filtrados por Edward Snowden, habían aparecido fotografías de ovnis. Y todos empezamos a decir, ¡hala! Fotografías de ovnis, qué revelador, qué tal. Y sin embargo, nos quedamos en esa anécdota y no reparamos en la importancia del documento en el que habían aparecido esas fotografías. Veamos la escena. Una sala de reuniones en el que hay unas 20 personas, 20 jovencitos recién salidos de las mejores universidades británicas y un profesor que pone un PowerPoint, que pone una serie de diapositivas en una pantalla. La primera de ellas tiene el título El arte del engaño, entrenamiento para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Ese documento, ese PowerPoint, es donde aparecieron esas fotografías, y del contenido de ese PowerPoint es de lo que vamos a hablar esta noche. El documento pertenece al CGHQ, que es el equivalente británico a la NSA, a la Agencia de Seguridad Nacional. Es una agencia de espionaje que se dedica sobre todo al control y la manipulación de las telecomunicaciones. En este material formativo, que era para formar a nuevos agentes, lo que se dice es: queremos entrenar a una nueva generación de cibermagos, más bien de ciberilusionistas. Se trata de controlar toda la opinión online, de destruir reputaciones, de elevar a personas o de tirar a otras, de hacer que compañías crezcan y que otras se arruinen. Porque fíjate, piensa por un momento en tus creencias, en la gente a la que admiras, en la gente a la que detestas, en tus opiniones sobre la crisis de Ucrania, sobre la crisis económica, sobre cualquier asunto de actualidad. ¿Crees que son realmente tuyas del todo? ¿O alguien ha puesto allí una semilla para que florezca y tengas precisamente esa opinión? Uno de los ejemplos que se pone es el de Anonymous. Anonymous, parece ser que el ciberactivismo de Anonymous en esta gente ha generado una seria inquietud. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, hacer que Anonymous produzca ataques que sean impopulares. Por supuesto no los ha hecho Anonymous, pero como la base de Anonymous es el anonimato, ¿quién te dice que no? Así que vamos a estropear un servicio público o a interrumpir una retransmisión que esté siguiendo todo el mundo. Vamos a hacer algo que sea realmente impopular para que el prestigio de Anonymous quede para siempre mancillado. Otro ejemplo que se pone es el de lo que denominan las trampas de miel. El nombre es precioso. ¿Qué son las trampas de miel? Las trampas de miel es colocar a la gente que se quiere controlar o cuya reputación se quiere anular
en situaciones comprometidas usando el sexo como cebo. El documento detalla con una precisión escandalosa, y fíjate que solamente son las diapositivas. Uno daría muchísimo por conocer el contenido de ese curso magistral, por escuchar al ponente que está dando esa clase. Pues toda una serie de elementos para aniquilar la reputación de los objetivos. Cita, por ejemplo, postear material falso en nombre del blanco. De repente, en Nave del Misterio, en Twitter o en Facebook, Iker Jiménez dice alguna inconveniencia tremenda que hace que toda la gente se le eche encima. Pero es que Iker no lo ha hecho. Claro que cuando lo quiere negar, ¿quién le va a creer? Realmente es imposible. Alterar sus fotografías en las redes sociales. De repente aparece en la red social una fotografía que no debería estar, acompañando a alguien que no debería, o en una situación escabrosa, y claro, 3/4 de lo mismo. Oye, que esta fotografía no es mía, que alguien me la ha colado aquí. Sí, hombre, ahora precisamente esto es lo que ha sucedido. O a veces no hay ni que mentir, simplemente robar y postear material íntimo, sea gráfico o correos electrónicos, que sean comprometedores, inconvenientes, etcétera, etcétera. También hay blogs o comunicaciones de víctimas falsas del blanco. Es decir, de repente aparece en las redes sociales una señorita que dice: este señor, pues a cambio de un trabajo, pues me pidió sexo, o fulanito cuando estaba en la escuela pues era un acosador y era un violento. Es decir, de repente aparece alguien del pasado que no se sabe muy bien quién es, que también es anónimo, y empieza a difamar al blanco. Ahora mismo Fermín y Noel están mirando muy fijamente a Santiago, nosotros también, porque estamos siendo conscientes en este preciso instante de que esto es una nueva forma de poder, de manejo de las marionetas, y yo creo que todos nos hemos sentido igual de vulnerables. Cualquiera puede hacer este tipo de operaciones con nosotros y luego ver cómo desmadejas el escándalo inmediato. Que alguien invente cualquier cosa, ya se hace evidentemente, personas que dicen que tú hiciste no sé cuánto, que eres familiar de no sé quién, o sea, todo eso, cualquiera puede inventar cualquier cosa, la plataforma es perfecta, y para los que quieren hacer de eso su cometido, su misión concreta, eso es, bueno, la autopista perfecta. Nos estamos sorprendiendo, vosotros también, ¿verdad? A veces no hay ni siquiera que ser tan radical, basta con diseminar sistemáticamente información negativa sobre el blanco en foros, en blogs, en redes sociales, crear un estado de opinión, nada concreto. Es un creído, es prepotente, es mala persona, etcétera, etcétera. A veces ni siquiera tiene por qué ser público. A veces basta con malmeter a través de comunicaciones anónimas o de correos electrónicos al entorno cercano de nuestro blanco y hacer llegar a amigos, familiares, socios, informaciones, verdaderas o falsas, que pueden perjudicarle su relación con estas personas. Todo esto, Santiago, porque es que creo que es gravísimo, se daba en un curso de la más alta élite en este campo para saber cómo derrumbar online a algunas personas. Para los que se han incorporado tarde, en un documento revelado por Edward Snowden, que tiene su sellito de secreto en cada una de las diapositivas del PowerPoint, y que era material didáctico para estos nuevos ciberilusionistas. La víctima ni siquiera tiene por qué ser una persona, puede ser una empresa, una ONG, cualquier tipo de organización. Aquí se recomienda, por ejemplo, mandar información confidencial de la compañía a la prensa o a los competidores. Es decir, no tiene por qué ser público, sino que simplemente mandar los planes de determinada compañía a determinada otra compañía rival, y ellos sabrán qué harán con ellos. Publicar también, en este caso, información negativa en redes sociales, foros y blogs, o sabotear las relaciones comerciales y de negocios, convenciendo a determinadas personas que no actúen como proveedores, a determinadas personas que no es conveniente tener negocios con esta empresa, etcétera, etcétera. Las víctimas mencionadas son activistas
activistas sociales, políticos, etcétera, etcétera. Periodistas. Políticos y líderes de naciones hostiles u organizaciones militares y servicios de inteligencia de estas naciones. No tiene que ser siempre de naciones hostiles. A veces puede ser el disentimiento, puede ser la gente que es activista en contra del régimen propio, el blanco de estas técnicas. Otro de los temas fascinantes de este PowerPoint es el currículum, es el área de cosas que se van a impartir en este curso. Se dan conocimientos de sociología, antropología, psicología social, historia, economía, ciencias políticas y redes sociales. Todo ello encaminado a una sola cosa: manipular la opinión pública. Entre las cosas que se deducen a través de los gráficos y a través de estas filminas, una que me ha llamado mucho la atención es la gestión del control de la atención. ¿Qué es el control de la atención? Pues simplemente dirigir la mirada pública hacia donde quieres y sacarla de donde no quieres. Por ejemplo, recomiendan una táctica que le llaman el movimiento grande oculta al pequeño. Si está sucediendo algo de relativa importancia que quieres que pase desapercibido, monta algo muy grande que lo eclipse y de esa manera esa noticia pasará completamente desapercibida y la gente estará pendiente de la gran noticia. Otra cosa es cómo hacer que la atención desaparezca y fabricar finales percibidos. Es decir, ¿cuántas veces una historia que parecía fascinante, que salta a todos los medios de comunicación, de repente alguien dictamina que se ha acabado, que este es el fin de la historia y punto, que le vamos a hacer, y no se vuelve a oír hablar de ese tema? Ejemplo, el avión. El avión de Malasia es perfectamente discernible. Eso ocupa una serie de semanas de la máxima atención y de repente alguien decide que esto ya no es noticia, dictamina que bueno, el avión está ahí pero lo están buscando y tardará mucho en sacarlo porque debe de estar muy profundo. Y si preguntamos dentro de 6 meses a la gente ¿qué pasó con el avión?, el 90% estará convencido de que se encontró en su día, porque esa es la famosa táctica del final percibido. Si le das un final a la historia desaparece por completo. Y a veces, cuando no se puede dar un final percibido, lo que se recomienda es justo lo contrario. Hay una frase de este PowerPoint que dice: la repetición reduce el impacto. Si realmente quieres que algo deje de impresionar, repítelo constantemente, aburre a la gente, ponlo una y otra vez. La primera vez indignará, la segunda cabreará un poquito, la tercera causará molestia, la 19ª será ruido de fondo. Esa es otra de las tácticas para manipular a la opinión pública. Pero este curso es impresionante, ¿eh? O sea, porque vemos que se lleva a cabo, Y es escalofriante eso, que esto es un material didáctico para los señores espías y los señores manipuladores de estas cosas. Crear estrés cognitivo y cómo utilizarlo. De repente interesa que la población esté mal, tenga miedo, tened miedo, mucho miedo, decía Enrique de Vicente en alguna ocasión. Pues aquí también parece ser que en este curso enseñan a generar esos miedos genéricos y que en determinadas ocasiones ese estrés cognitivo, que lo llaman aquí de forma aséptica y científica, hagan más manipulable a la gente y por tanto más proclive a tragarse nuestras historias. ¿Cómo criar? Hay otro muy bueno que es cómo crear identidades online completamente creíbles e influyentes. Claro, estos 20 jovencitos que están recibiendo el curso de las mejores universidades británicas, dentro de poco serán ciberagentes que estarán influyendo en millones de personas. ¿Cómo te vas a crear una ciberidentidad de bloguero influyente, de tuitero ocurrente, etcétera, etcétera, que sea creíble y que consigas arrastrar a la gente? Pues eso también lo enseñan en el famoso curso. Yo creo que tú estás en ese curso también, ¿no? Yo creo que Santiago está apuntado seguro, ¿no? Ojalá, porque sería muy revelador. La última reflexión que me hago nos lleva al principio. Es ¿qué hacían las fotografías de los ovnis allí? Porque todo esto empezó así. ¿Qué hacían esas 3 fotografías de 3 casos ovni
que curiosamente son 3 fotografías falsas. Son 3 fotografías, una de ellas falsificada, una de ellas malinterpretada, etcétera, etcétera, de 3 casos muy conocidos que fueron los 3 refutados, pero que hacían ocupando casi un 10% de esas diapositivas del PowerPoint. ¿Acaso es un buen ejemplo lo que se ha hecho con el fenómeno OVNI? ¿Acaso, pongamos, esos 20 minutos que se tardaron en pasar esas 3 diapositivas sirvieron para ilustrar muy bien a ese instructor diciendo, fíjate lo que hicimos con los ovnis, fíjate lo que hemos hecho que la gente crea y lo que la gente deje de creer, fíjate a dónde hemos hecho que la gente mire y las cosas que hemos hecho que deje de mirar? Ahí lo dejo. Por cierto, el que tenga interés, ese PowerPoint está completamente disponible en Internet y, repito, su título es El arte del engaño, entrenamiento para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Pues aquí nos quedamos sin palabras, porque todo esto nos suena y todo esto parece muy probable y todo esto es el mundo cambiante, que también es más sencillo, evidentemente, no solo para nosotros, ¿no? Creemos que tener la información del mundo prácticamente en la palma de la mano, y antes nosotros, y esto de las arañas ocurre hace 25 años, cuando empezábamos prácticamente nosotros, o hace 20 años, a ejercer el periodismo, para saber algo de unas arañas tenías que irte a una enciclopedia de arañas, tenías que mirar en 24 libros. Ahora, con 2 clics sabes más que la persona que está meses buscando de arañas si quieres, pero creíamos que eso iba a ser gratis. Gratis del todo no, porque también los que hacen estas cosas lo tienen mucho más fácil. Curiosamente, esto es muy antiguo. O sea, esto, lo único que como todo ha sucedido con Internet, se ha magnificado. Rapidez, ¿no? Exactamente. En la época de la Guerra Fría había 2 operaciones, una del KGB y otra de la CIA. La operación de la CIA se llamaba la Operación Mockingbird, y claro, en aquella época uno escuchaba determinadas tertulias políticas y a veces oía opiniones que decías, o este tío es tonto o le están pagando. Pues le estaban pagando. De hecho, la Operación Mockingbird, cuando se desclasificaron los papeles, puso de manifiesto que muchos periodistas occidentales estaban a sueldo de la CIA, que había medios. Curiosamente se decía en aquella época en los círculos de inteligencia que si un medio de comunicación tenía la palabra libertad en su cabecera, estaba financiado por la CIA. Pero, a su vez, los del KGB no se quedaban atrás. Y, de hecho, hubo un caso de un famoso periódico de izquierdas en Grecia, que se descubrió después de la Guerra Fría, cuando empezaron a salir papeles desclasificados, que había sido financiado íntegramente con el KGB. En aquella época se recurría a los medios de comunicación. Ahora, en una de las diapositivas es muy gráfico, se hace una especie de mapa de lo que son los medios y lo que es la influencia. Y la influencia de los medios tradicionales es un área pequeñita. Y áreas muy grandes son el correo electrónico, Facebook, LinkedIn, Twitter. Y entonces lo que me imagino que estaba diciendo el orador bien con esa diapositiva es, antes nos fijábamos en este trocito. Este trocito lo era todo, pero ahora es un trocito muy pequeño. Tenemos que controlar el pastel grande. Pues bien, eso precisamente es de lo que trataba esto. Impresionante, una lección más hemos hecho de comunicadores, de correa de transmisión, de un curso para élites que nos manejan, o por lo menos llevan un tiempo pretendiendo manejarnos. Vamos a cambiar radicalmente de rumbo, nos marchamos a México. México nos espera, pero no para hablar de algún hallazgo arqueológico, de algún rostro pétreo que conecta directamente con tiempos remotos y ancestrales. No nos vamos a ningún templo, nos vamos a una casa que parece una casa cualquiera, pero antiguamente pasó algo y ahora se ha redescubierto la entraña, la historia, el origen, dicen, de una casa maldita en una localidad mexicana, y que realmente tiene todos los componentes para convertirse con el tiempo en un moderno mito sobre estas casas un poco sangrantes. La historia, Iker, es la de otra de esas casas que, si tuviéramos un mapa del mundo y lo fuéramos llenando de chinchetas, poniendo uno encima de estos lugares marcados por la tragedia y posteriormente por el misterio, pues estaría plagado, ¿no? En este caso nos dirigimos al número 1026 de la calle Aranberri, en Monterrey.
La historia comienza cuando en 1933 Delfino Montemayor, un hombre próspero, decide vender sus tierras, vender todo lo que tiene, vender sus bienes y mudarse a la ciudad de Monterrey. Lo hace con su mujer y con su hija. Llega a esa casa, el número 1026 de la calle Aranberri. Pronto empieza a hacer amistad con la gente del barrio. Además, muy cerca de la casa hay una carnicería que pertenece a uno de los sobrinos llamado Gabriel, y pronto empieza a correr por la localidad que esta familia es una familia de bien, que es una familia próspera, que tienen bastante dinero y que en ese momento podría ser factible asaltar la casa y quedarse con una parte del dinero que esta familia llevaba consigo. Es entonces cuando entran en el juego Gabriel, ese sobrino de esta familia, junto a 4 personas que eran los carniceros que vivían cerca de la casa de esta calle Aranberri. Ellos deciden dar un salto, asaltar la casa aprovechando el momento en el que el padre de la familia se encuentra fuera trabajando y intentar entonces llevarse todo lo que tienen en ese domicilio. Así que la mañana del 5 de abril de 1933, Delfino Montepadre entra en la casa y se encuentra esa escena tremenda con todas las paredes ensangrentadas. Escucha la voz del loro diciendo: «Por favor, Gabriel, no me mates». Hemos hablado con Antonio Guerrero, cronista de Monterrey, en México, contándonos un poco más de cómo es la investigación y las primeras pistas para llegar a estos asesinos. Un crimen terrible. Eran carniceros, nada más imagínate. Las degollaron, desollaron, no. Entonces, el señor se da cuenta de la muerte de las muchachas, de la hija y de la esposa, cuando regresa a las 6, 7 de la tarde. Entonces llaman a la policía. Entonces hubo 2 pistas que guiaron a la solución del crimen. Una de ellas, de que tenían un perico, y que el perico oyó o se grabó las palabras de la señora cuando gritaba: «Gabriel, diles que no me maten», porque el sobrino de la señora se llamaba Gabriel. La otra pista que inmediatamente siguen los detectives y que es también de las más obvias es un rastro de sangre que sale de la puerta principal y que va haciéndose cada vez más tenue en el suelo, pero que poco a poco va guiándolos hasta un lugar, precisamente hasta la puerta de esa carnicería, donde se encontraba el sobrino de la familia. Allí los atrapan a estas 5 personas, los 5 cómplices que dan el golpe y que aparentemente se habían llevado todos los bienes de la familia, e inmediatamente les aplican la ley fuga. La ley fuga consiste en soltar a estas 5 personas en mitad de la loma de Santa Cruz, casi a la entrada del cementerio, e intentar darles caza como si fueran animales. La ley fuga era de soltarlos, y si escapaban se salvaban, y si no, ahí los mataban en caliente. Una tradición muy típica acá en los regímenes latinoamericanos del siglo XIX y parte del XX, algo que muestra de barbarie, pero dicen que el señor mandó pagarles el asesinato para cobrarse la afrenta de perder a su hija y a su esposa. Y de hecho, por sorprendente que parezca, la ley fuga llegó también a aplicarse en España. Por ejemplo, durante el siglo XX decían que se utilizó para acabar con el bandolerismo andaluz. También es una técnica que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que en México, de hecho, se estuvo utilizando hasta aproximadamente mediados de los años 50 del siglo XX. Los cuerpos, nada más ser abatidos a tiros, son expuestos en esa loma como una forma de ejemplarizar a aquellos ladrones que intentaran hacer lo mismo, y nos contaba Antonio Guerrero, el cronista de la ciudad, que ese crimen marcó un antes y un después en la ciudad, que había sido una ciudad aparentemente tranquila, inocente, decía incluso, y que con este crimen la ciudad pasó de ser niña a ser mujer, que de repente todos los vecinos fueron conscientes de que el diablo podía estar a la vuelta de la esquina. Las novelas propiciaron la visita a la casa abandonada y empezaron a oír psicofonías de un perico, o parece ser que es un perico que te está gritando: «Gabriel, diles que no me maten». Empezaron a sentir malas presencias. La gente dedicada a tener experiencias sobrenaturales también acudían por la vibra. La gente sigue dándose las mañas para entrar, la recorren, siguen haciendo ahí lectura de ouija, cartas,
hacen ritos satánicos. Entonces, pues se hizo un tour nocturno, por decirlo así, y había guías de niños que cobraban y que incluso amenazaban, como que eso atraía más a la gente. He escuchado niños de la calle que se ofrecían a enseñar la casa de los horrores en esta ciudad idílica hasta entonces y que maldecían. Efectivamente, es una imagen también de gran impacto, porque imaginemos esa casa en mitad de la noche, una casa de una planta, aparentemente sencilla, una fachada con una puerta en medio de dos grandes ventanas de cerca de 2 metros de altura, y los niños que pasaban hambre, los niños hijos de familias pobres, acudían a esa casa sabiendo que durante la noche era asaltada por muchos visitantes, y esos niños que eran vecinos de la zona, que conocían la historia perfectamente porque ha ido transmitiéndose de padres a hijos, se adentraban en la casa, sabían los recovecos por los que podían entrar, acompañaban a estos visitantes y después les pedían un dinero por haber ejercido de guías, ¿no? Y les decían que si no les daban nada, les perseguiría una maldición que acabaría provocándoles un accidente mortal de coche. Encontraron un indigente muerto ahí y que, bueno, aprovechando la situación hicieron un rito satánico. De pronto encuentran la famosa estrella diabólica con las veladoras negras y gatos muertos. Entonces yo una ocasión acudí y me llamó la atención del hecho de que los niños hasta predecían: ¿quién de ustedes maneja? Tú, bueno, tú vas a tener un accidente. Lo cierto es que a lo mejor están jugando con el espíritu todavía de las dos mujeres y así como no dejan descansar al barrio, tampoco dejan descansar ni a la casa ni a las dos mujeres. El cronista de Monterrey nos contaba que esto está ocurriendo en estas noches. Sí, precisamente en estas noches. O sea, la casa se ha convertido en un icono, desde luego, muy oscuro, muy terrorífico, y los niños, imagino una situación también de desamparo grande, se han convertido como en, no sé, es como lanzar maldiciones, desde luego, qué cosa más chusca, pero que yo pensaba que todo esto se catapultaba hacia los años 30 cuando ocurrieron los hechos. Casi un siglo después, esta casa sigue ejerciendo esa fascinación oscura. No solo eso, sino que la casa, que según dicen solo habitan las viudas negras, porque parece que se ha convertido en un nido, ¿no?, de este tipo de arañas, es una casa especialmente peligrosa también por eso, y no se recomienda entrar por la fauna que allí vive. Incluso dicen... Teníais que hablar de arañas también. Sí, parece que nos acompañan en todos los temas de esta noche. Pues precisamente en esa casa dicen también que la familia, previendo que podía ocurrir ese fatal desenlace que hubo, pudieron esconder algunas de sus joyas y de su dinero en alguna pared o incluso bajo alguna baldosa, y que todavía hoy son muchas las personas que acuden a picar la pared buscando ese tesoro oculto. No solo eso, sino, como hemos escuchado, incluso a realizar rituales de todo tipo. Incluso hay gente que, en lugar de sentirse fascinada, lo que hace es intentar esquivar esa casa que para muchos es la casa maldita, la casa que atrae a la muerte. Como decíamos, en el México actual, un viaje a la oscuridad, que no es un viaje agradable, pero que nos ha sorprendido. Hay historias parecidas que no lo hemos contado todavía en Milenio 3, y eso que la rodamos, la grabamos testimonios, la famosa casa Matusita de Lima, donde además había, un día os contaré la historia porque hay mucho de leyenda y mucho de verdad, una casa parecida, entre comillas. Imaginárselo, un elemento más que hoy no voy a contar, porque nos vamos ya y no quiero tanta oscuridad, pero un famoso presentador de la tele de cierta época en Perú, imaginaos la influencia, dijo: yo me encierro dentro de la casa porque no tengo ningún temor a esa casa con crímenes, con misterio. La leyenda cuenta, un día os lo contaré, que este hombre, de enorme éxito, salió esa noche, ya no era el mismo, y además su carrera se fue a la deriva, se fue hacia el abismo. Dicen que alguien le vio paseando como el típico loco del pueblo, no mucho tiempo después. Es decir, se contaba en Perú, como se cuentan tantas cosas, pueden ser verdad o no, que este afamado periodista retó a la casa que llamaba la muerte, y al final la maldición le acompañó de por vida, ¿no?, hasta un final realmente abrupto. Menudas historias que traemos de México en concreto, no la conocía, pero pongamos un poquito, por favor, de oxígeno y de positividad en esta noche tan llena de escalofríos.
¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida. Y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante. Y ahora esto... Esto no es vida. No es vida, Dios mío. Anda, vosotros, id allí, no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero nunca había nadie. Tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa. ¡Ay, que no nos deja en paz! Y todavía me pides que esté tan tranquila. Mira su foto. Es ella, nuestra Estefanía. Venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, Dios mío, no puedo más. Ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo? Ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No, solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro, gracias. Que estarán aquí lo antes posible. No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Cada vez nos ataca con más fuerza. Mujer. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué? Esa sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, es mi padre. Seguro que es mi padre. Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señora gente? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. 2 meses después mi niña, Estefanía, la mayor, nos enteramos que jugaba a la ouija esa y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño. Ella que era tan alegre, pues de pronto un día dejó de hablar, se escondía, se volvió reservada. Era horrible. Bueno, verá usted, señora gente, jugaba eso hasta en el instituto. Una mañana nos la trajeron inconsciente de allí. Las amigas nos explicaron que haciendo la ouija esa, se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado. Y ya no volvió a salir del coma. No llores, mujer. Murió también aquí, en esta casa, en su habitación, que está cerrada con llave al otro lado del pasillo. ¿Sabe usted? Mi niña murió entre convulsiones, gritando. Ay, no parecía ella, no era ella. Bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en un informe.
Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se han abierto las puertas del mueble. ¡Se ha caído la foto de mi niña! Voy a recogerla. ¡Ay! ¡Mire la foto! ¡Mire la foto! ¡Dios mío! Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. Mire, no, pero eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son babas. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban las babas, he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo. Miren, todo esto es muy extraño. Bueno, yo lamento decirles que no puedo hacer nada, vamos. ¿Cómo? Yo redactaré un informe de las cosas que he visto, pero claro, yo no puedo hacer mucho más. Pero mire, si se escuchan risas, gritos, alguien respira cerca de nosotros. Y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca. Una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo. Es que hay una sombra. Pero mire, señora, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada, que... Dios mío. Mire, lo siento, pero tengo que marcharme. No se molesten, ya conozco el camino. Pero, agente... en cualquier caso, si siguen atacándoles, vuelvan a llamar, pero no sé qué podremos hacer. ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa. Él es mi padre. Y ella es nuestra hija. Seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos. Seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda. Ay, vamos a dormir, Máximo. Mañana será otro día. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con esa cosa. Ya. Puede que algún día se canse y nos deje en paz. Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. Pascuala Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba. Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor. Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca. No hay margen de duda. Aquellas palabras con un tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, justo de ahí.
El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada, que bajaba de la azotea, le sacó de sus pensamientos. Don Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio, y nada. ¿Pero cómo que nada? No lo entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Motor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeo, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio. Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal. Son ya muchos días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas. Por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has hecho. Varias veces, sí. Y era muy desagradable. Decía maldiciones. Ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, ¿puedo saber si eso se está emitiendo por radio de algún modo? Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no se echen encima. Atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. ¡Que me crujen, Castillo! Mira, las ondas son un mundo mágico, que me llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te lo juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja.
No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente, proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despeinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta, y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. Todos vosotros están muertos, abominados por los habitantes de esta casa. Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia, conocida por sus extraordinarias dotes, para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traernos la muerte.
Está sufriendo una arenga. ¡Pídalo, auxilio! ¡Despierte! ¡Asunción, despierte! Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonzaba en su extrañeza. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La nariz era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¡Qué tanta policía! ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! Tiene pulso. ¡Ven al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se me muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. ¡Muerte para todos! Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana. La medium murió delante de los presentes. El incidente permaneció oculto durante 70 años y para casi la totalidad de los implicados nunca existió. Lo curioso es que después de aquella sesión con final fatal, la terrible voz del supuesto duende, fuese quien fuese, jamás volvió. Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos que fueron portada de toda la prensa. Tras la guerra civil, la mayoría de informes oficiales se quemaron, y finalmente, por el miedo que había tomado la vecindad al céntrico inmueble, la manzana fue derribada una fría mañana de invierno. La única señal de sucesos tan lejanos la encontramos en el bloque de casas que se alza justo en el solar donde antaño habitó el misterio. Aún hoy, si nos acercamos a su entrada, podemos leer en letras doradas: Edificio Duende. La guardia era tranquila aquella noche en el altiplano. Situados cerca del poblado de Putre, en los desiertos que conducen hasta la frontera boliviana, 7 miembros de una patrulla militar chilena se guarecían del frío. La temperatura era de 18 grados bajo cero. Hacia las 3:30 de la madrugada, una misteriosa luz apareció sobre el cerro. Los soldados cargaron sus armas y se apostaron apuntando al intruso. Al dar el alto, una luz iluminó el entorno, como si hubiese regresado el día. En aquel momento, comenzaba uno de los más extraordinarios casos paranormales de la historia. Algo que sigue siendo alto secreto militar para el gobierno de Chile. Ahora, 25 años después, algunos testigos de aquella pesadilla rompen su silencio para Milenio 3. Buenas noches. Poco después de aquel 25 de abril del 77, Óscar Figueroa, gobernador civil de la provincia de Arica y coronel del ejército chileno, proclamó ley de restricción informativa, acogiéndose al Real Decreto 1281. Esto significó un cuarto de siglo de silencio en torno a los hechos que hoy vamos a desvelar. Gracias a todos por la escucha. Este es nuestro último especial y estamos contentos de haberos acercado en estas fechas tan significativas un poco de misterio, de magia y de pensamiento. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero y amigo Javier Rodríguez a los mandos de esta nave de investigación, palabras y misterio. Hemos hecho un reportaje
intentando acercarnos a la verdad. Estamos seguros de que quizá no hemos conseguido hallarla, pero sí que después de esta hora de emisión de Milenio 3, aquí desde el estudio 1 de la cadena SER para toda España y para el mundo, vamos a tener más elementos de juicio para aproximarnos sin duda a uno de los hechos más extraños ocurridos en el siglo XX. Y el equipo ha trabajado duro, ha indagado, ha buceado en legajos, en hemerotecas, por vía telefónica. Hemos revuelto archivos de medio mundo para que hoy tengáis voces, documentos, hechos realmente extraordinarios. Lo decíamos antes y lo decía el compañero Carlos Barroso en la introducción. 25 de abril 1977. Departamento de Granaderos del Regimiento Rancagua, en una zona conflictiva, la frontera entre Chile y Bolivia. Estamos hablando de la Pampa Yuscuma, un lugar mitad desierto y mitad arborescente, llena de vegetación, a unos 5 kilómetros del poblado de Putre. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, a unos 2.170 kilómetros de Santiago de Chile. Se podría decir que aquello era el último rincón del mundo. Y una patrulla armada de soldados, el cabo Armando Valdés Garrido, y Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes, todos ellos testigos de lo imposible. Algo sucedió aquella noche, algo que hizo que el general Pinochet, de motu propio, con su propia firma, decretara silencio absoluto en torno a estos hechos. Algo que cambió la vida, una historia profundamente humana, que cambió la vida de estos 8 militares. Hoy vamos a intentar saber algo más. Y qué mejor que empezar con las palabras de Armando Valdés, ese cabo que, como luego veremos, se irá convirtiendo en protagonista, quizá no deseado, de esta extraña historia. Hasta hace bien poco, él afirmaba que esto fue una especie de pesadilla. Armando Valdés, al día siguiente, de ese 25 de abril de 77, baja de las montañas desoladas de Putre, baja con cara de susto. Algo le ha ocurrido, está pálido como la cera, al igual que sus 7 soldados. Pedro Araneda, un maestro rural, le recibe en su casa. Intenta calmarlos. Estas son las primeras palabras. Estamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormir la noche, como hace mucho frío, ya hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían los apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1.500 metros. Y una sola cosa. Efectivamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Un fuego en mitad de aquella Pampa Yuscuma y los 8 soldados mirando fijamente al frente. Hay una luz, un objeto, que posteriormente parece que se divide en otro similar. 2 esferas, 2 luminosidades que poco a poco parece que van tomando tierra. La patrulla observa durante unos minutos. Es Valdés el primero que dice: acerquémonos. Pero Germán Riquelme le sostiene y dice que cuidado, aquello no parece ni un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Así lo recordaba, hace apenas unas horas, el soldado Rojas, uno de los que dio la primera voz de alarma. Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales grita, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los 3 que estaban, 4 que estaban adentro, más el cabo Valdés. Una luz grande, bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como, ubiquémonos frente a esa sala. Sale en la noche, y se nos posa al frente.
Una luz sale de un cerro y se nos posa al frente. Pasó casi una hora, aquello pulsando, delante de los atónitos 8 militares chilenos. Estamos en un lugar que es muy especial, que al menos en Chile, país con el que hemos trazado durante toda esta semana fuertes lazos de investigación y amistad, es bien conocida por sucesos incluso anteriores al del Cabo Valdés. Uno de los pocos periodistas científicos que ha regresado al lugar y ha intentado hacer una reconstrucción de los hechos es Cristian Rifo. Cristian Rifo nos contaba así cómo vio la escena del crimen. Se queda muy cerca de Putre, en la Pampa Yuscuma, y cuando yo por lo menos veía y escuchaba los despachos de prensa que se hicieron, digamos, sobre este suceso, uno se imagina, por supuesto, un lugar muy desértico. Lo primero que me llamó la atención a mí es que es un lugar muy verde, donde hay, digamos, bastantes cerros y unas caballerizas ya casi, digamos, en ruinas, donde supuestamente ahí estaban los caballares, que era... Hay que recordar que este es un lugar estratégico del ejército chileno, está muy cercano a la frontera, y era un lugar estratégico porque en ese año, el 77, había muchos problemas limítrofes con los vecinos, tanto Perú, Argentina, entonces el ejército tenía ese destacamento ahí lleno de animales. Es decir, un lugar muy bonito, muy verde, con mucha vegetación y unos cerros bastante impresionantes, que justamente desde el lugar donde ellos ven, haciendo mención a la historia, digamos, ellos ven aparecer estas luces, una de las cuales desciende atrás del cerro y la otra desciende delante, o sea, a muy pocos metros de donde ellos estaban esa noche del 25 de abril. Hay algo que llama la atención poderosamente de Armando Valdés. Los 306 caballos de ese regimiento se ponen en fila, todos observando la misma luz. Eso hace que cojan las armas y que se dirijan con paso firme hacia el intruso. La Estrella de Arica fue el primer periódico que habló del asunto, del hecho. La Estrella de Arica, completada con un plantel de fabulosos periodistas, acudieron al lugar y lograron fotografiar a la patrulla. Ernesto Arcos lo recordaba perfectamente y nos hablaba de su fe absoluta en que en aquel lugar habían ocurrido hechos anteriores que hasta ahora no se conocían. En todo el sector cercano a Putre está caracterizado como un lugar en el que ocurren con cierta frecuencia fenómenos observaciones del fenómeno OVNI. Incluso hay un caso que es anterior, si no me equivoco, al del Cabo Valdés, pero era de un joven boliviano y él también habría sido abducido. Lo más interesante del caso es que a él le quedaron, según los testigos de la época, marcas físicas en sus dedos, quedaron unas muescas triangulares, parecían haber sido hechas por un instrumento quirúrgico. Reportero del periódico Estrella de Arica, Ernesto Arcos. Marcas como producidas por la cirugía. Curiosamente, algunos de los soldados nos van a revelar hoy en Milenio 3 que también les pasó algo parecido. Cuando esos soldados al mando del cabo Armando Valdés se dirigen hacia la luz, algunos de ellos notan ciertos golpes secos, como producidos, según sus palabras, por la culata de un arma. Y entonces se produce algo que pasará a la historia clásica de estos fenómenos y que hoy hemos querido recuperar. Una especie de pérdida de tiempo, de somnolencia, de sopor. Los 8 soldados lo recuerdan perfectamente. Valdés, el cabo Armando Valdés, nos recuerda cómo en un momento dado intenta dar el alto y se aproxima él en cabeza hacia la luz. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros, de forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no logramos nada. Entonces, ¿un disparo al aire usted? No hicimos ningún disparo al aire, por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Quizás se lamentaron de no haber disparado hacia el objeto volante no identificado posado en la Pampa Yuscuma, aquel día de abril de hace 25 años. Quizás se lamentaron porque luego empezaron a pasar cosas extrañas a cada uno de ellos. Dentro de unos instantes, uno de los soldados
el que iba justo detrás de Armando Valdés, va a romper su silencio. Se trata del soldado Raúl Salinas. Lo vamos a escuchar muy pronto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Raúl Salinas era uno de los conscriptos, de los soldados que estaba allí, en la Pampa Yuscuma, aquel ya histórico 25 de abril de 1977. Vivió los hechos en primera persona y ahora rompe su silencio porque está buscando la verdad de lo que ocurrió allí. Raúl Salinas, buenas noches y gracias por hablar con nosotros desde Chile. Buenas noches. Raúl, tú estabas allí en Putre, en ese lugar, con 7 compañeros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué pasa en aquella noche, Raúl? Bueno, esa noche nosotros estábamos haciendo guardia, cuidando los caballos. Y en ese momento la primera guardia me tocó a mí y a mi compañero Robles. Éramos 2, cada 2 horas. En ese momento Bardet los llama a nosotros, y porque en ese momento hacía mucho frío, y nosotros nos acercamos donde estaban ellos, un refugio. Como hacía demasiado frío, teníamos una fogata grande, y en ese momento nosotros íbamos llegando al punto fijo ahí, y a 1500 metros, en la distancia de los cerros, empieza a moverse una estrella mirando, muy pequeña, y en ese momento fue cayendo y cae detrás del cerro y da un color nombrado color verde amarillo. Verde amarillo. ¿Vosotros, Raúl, tenéis miedo en ese momento? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, no, bastante, harto miedo teníamos ahí. Incluso donde estábamos ubicados nosotros realmente no podíamos moverlo, porque es lo mismo que si tuviera cemento en los pies, que no podía mover, no podía arrancar, no tenía para dónde. O sea que vosotros sentís como una especie de estar paralizados. Exactamente. Y sobre todo más el miedo que teníamos, porque en ese momento yo no sentí nada de miedo, pero estábamos aterrados, sí. Pero en ese momento, como cae esto, una estrella y da un color verde amarillo a 1500 metros, bueno, en ese instante yo voy a dar el otro paso, pero yo sentí un golpe fuerte en mi espalda, pero así como ya con hielo, o sea, ya ahí sentí terror. Pero Raúl, tú entonces notas como si algo te golpease, esa luz se acerca a vosotros y es cuando uno de vosotros, el cabo Valdés, se adelanta, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis mientras tanto? ¿La patrulla qué hace mientras tanto? En ese momento nosotros, yo sentí un golpe en mi espalda nomás. Porque incluso tengo 2 marcas en el cuerpo. ¿Tienes 2 marcas en el cuerpo desde entonces, Raúl? Sí. Sí, tengo 2 marcas en mi cuerpo. ¿Como quemaduras o qué son? No, son como vacunas. Cuando miro para atrás, a 1500 metros de distancia del cerro, se forma una neblina blanca. Y de esa neblina empieza a salir una nave. Pero ¿Un objeto? Sí, un objeto, sí. Pero era demasiado grande, sí. Ahí ya sentimos realmente ahí el miedo más fuerte, porque esta nave se lo empezó a acercar hacia nosotros y quedó a una distancia más o menos a 500 metros. De ahí ya nosotros nos relajamos, yo sentí calor, quedamos en pura polera. Y de ahí Bardet, yo la distancia la tenía a 3 metros y de los demás la tenía a 2 metros. Entonces yo sabía para dónde iba Bardet, qué movimiento hacía. Y en ese instante nosotros sentimos sueño. Sí, esto es muy importante, Raúl, muy importante, y además quería preguntártelo. ¿Hay un momento previo en que vosotros parece que os dormís o que perdéis la conciencia? Sí, los quedamos dormidos 10 minutos y después ya despertamos todos juntos, ya empezamos a preguntar por Bardet y ya Bardet no estaba. Bueno, salimos hacia el patio afuera llamándolo, nada, la nave todavía ahí mismo. Sentimos bulla detrás de un muro de 100 metros. El muro era de 3 metros 40 de alto. Bueno, nosotros nos acercamos
y porque sentimos furia. Y cuando íbamos llegando al muro, yo miro y cae una cosa a los pies de nosotros, pero como que fue arrojado. Cayó del cielo, Valdés. Entonces Valdés se reía y llamaba a la mamá. Llamaba a su madre, Valdés, estaba, pero a la vez se reía como un loco en ese momento. Claro, porque ya los ojos ya lo tenía así desorbitados, así para afuera. Yo me asombré harto porque en ese momento yo temprano, yo a él le preparé todo para que él se afeitara, se afeitó, quedó bien afeitado. Yo mismo le puse todo ahí y en verlo. Entonces después ya en verlo de nuevo, ya con su barba crecía, entonces ya me asustó. Apareció Valdés esa misma noche con la barba como de una semana prácticamente. Una semana, sí. Entonces ahí yo al menos ya quedé asombrado con él, realmente qué es lo que estaba pasando. Y una cosa importante, Valdés parece que, al menos a España, a todos los cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando y que de verdad, Raúl, te agradecemos un montón el esfuerzo que haces por contarlo, porque sé que debe ser un poco duro recordar aquello después de 25 años, pero Raúl, ¿es cierto que Armando Valdés, cuando os mira, dice unas frases muy extrañas, dice unas frases como que se han quedado para siempre ya en vosotros? Sí, no, las palabras que sacó él, dijo bien claro, dijo, ustedes no saben de dónde venimos, quiénes somos. Esa es la palabra que dijo Valdés. ¿Y le preguntasteis algo? Él no respondía. No, nada, porque yo en ese momento, yo al menos no tenía palabra. No tenía palabra yo. ¿Y qué ocurre después? Incluso cuando nosotros nos íbamos acercando hacia el muro, terminando el muro, hay una malla que se ve todo, es visible, se ve todo para el otro lado. Yo vi algo y vi una cosa brillar ahí. Pero yo a los demás no le quise decirle nada porque no quise alarmar más de lo que estábamos. Algo que brillaba cerca de donde cayó Valdés. Sí. Incluso lo dibujé, lo tengo dibujado. Raúl, y cuando tú ves eso y cuando bajas, ¿qué ocurre cuando ya pasa todo? Cuando bajáis hacia Putre, el ejército os reclama, os preguntan, os hacen hacer declaraciones. ¿Qué pasa, digamos, el día después, Raúl? No, el día después ya el ejército, ya nosotros íbamos todos, ya estábamos vigilados por los mismos de los clases, y donde íbamos nosotros no lo dejaban reunirlos de nuevo, los apartaron de todos, de los demás, de Valdés. Yo hasta ahora yo no sé nada de Valdés, de mi compañero, nada. Qué fuerte, Raúl. Es decir, después de 25 años, ninguno de vosotros os dejaron volver a hablar entre vosotros. Nada, no nos dejaron en ningún momento ni respirar. Y si nosotros hablábamos mucho, el ejército dijo que lo iba a mandar para el otro lado. Y era un momento en que la situación en Chile era complicada y tampoco se podía hablar mucho o no obedecer al ejército, ¿verdad, Raúl? Sí, exactamente. Yo con el ejército no tengo nada. Yo al menos cumpliendo mi servicio militar, que conforme, pero en volver de no volvería. ¿Os llegaron a hacer alguna prueba médica vosotros después del encuentro, los médicos, para saber qué se había pasado o algo o no? Sí, no, a mí me gustaría en esa parte, porque realmente donde a mí ya me han llevado ya, pero esto yo a nadie le he dicho yo de lo mío, de lo que me está pasando hasta ahora. Hay muchas cosas que me han pasado a mí y realmente son fuertes. A partir de entonces, Raúl, una cosa importante, tú personalmente, y sé que es muy difícil, y me gustaría además que me lo dijeras pues con una frase que a ti te salga del corazón en este momento, ¿es difícil olvidar aquello? ¿Y qué crees que era aquello, Raúl, sinceramente? Mire, a mí realmente me ha costado mucho en llegar a ese punto, porque la misma vida, digamos, ya de salir del ejército, llegar a la casa, de lo que me está pasando a mí, ya como que me entregué a ellos, ya. O sea, soy un humano. ¿Crees que eran seres de otro mundo, Raúl? Sí, ya, el otro mundo yo ya lo conozco ya. Raúl, una cosa importante, Raúl, y te agradecemos mucho de verdad tus palabras valientes, además, en una persona que estaba ahí en el ejército y que vivió estos hechos, y que imaginamos, nos ponemos en tu lugar, que es muy difícil olvidarse de aquello, porque te ocurrió a ti y por algo pasó. Pero unas últimas palabras, Raúl, y nos gustaría en alguna ocasión volver a hablar contigo, pero ahora en este momento, para centrarnos en lo que fue el caso, tú
imagínate que nos pueden escuchar tus compañeros de patrulla, incluido el cabo Valdés. ¿Qué les dirías a tus compañeros de patrulla ahora a través de estos micrófonos para toda España, Raúl? Bueno, para ello me gustaría juntarme de nuevo con ellos, hacer un encuentro de nuevo, y me gustaría juntarme con todo de nuevo, hasta con Valdés, conversar con él y decirle muchas cosas, conversar con ellos, qué es lo que está pasando hasta ahora, porque siempre de lo que me ha pasado a mí no me lo olvida nada. Raúl, y una cosa importante, aquello no se olvida, ¿verdad? Sí, no, para mí no. Hasta el último día te acordarás de lo que pasó en Pampa Yuscuma aquí el 25 de abril del 77, ¿verdad? Sí, 25 de abril. Raúl, de verdad, esperamos hablar contigo en más ocasiones, que nos cuentes muchas más cosas. Ahora mismo queríamos hablar de lo que pasó ese día en concreto. Compañero, un abrazo muy grande. Valoramos mucho tus palabras, de verdad te lo decimos desde España. Valoramos mucho tu valentía, el romper tu silencio de esta forma. Raúl Salinas, un abrazo grandísimo desde España. Igual por acá, y me da el gusto de haber conversado con usted y espero recibir noticias, algo de ustedes también. Claro que sí, Raúl. La comunicación. Lo haremos, Raúl. Un abrazo muy grande a Raúl Salinas, que estaba allí, soldado militar chileno, que estaba allí en la Pampa Yuscuma y que ha roto su silencio para Milenio 3, para contarnos algo que ya estamos vislumbrando. Un hecho, no sabemos cómo interpretarlo, pero un hecho misterioso que asoló esa región de Putre hace 25 años y que desde luego, fuera lo que fuese, marcó la vida de estos soldados. Raúl Salinas, según los corresponsales de France Press en Chile, junto a todos los miembros de la patrulla de Rancagua, fueron examinados minuciosamente en los 2 hospitales militares en la época de Santiago. Nunca se hizo público un solo papel. Después de 25 años, el gobierno chileno no ha desclasificado un solo papel sobre esta historia, a pesar de que ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo. En el momento en que Salinas, Valdés, Rojas, Riquelme se meten en la luz, una neblina, como nos ha contado el soldado, parece que invade todo. Algunos miembros notan un golpe tremendo en la espalda, un golpe seco, y creen que pierden la consciencia. Se despiertan y están todos menos Valdés. Es una llanura por completo, sin que nada pueda utilizarse como guarida. ¿Dónde está Valdés? Pasaron así 15 minutos. Y a los 15 minutos, una voz, completamente angustiada, un grito: muchachos. Como nos ha contado Raúl Salinas, como un fardo caído del cielo, apareció el militar, con su uniforme, con el arma a un lado. Algunos testigos, como Pedro Araneda, hablaban de armas completamente retorcidas, de cañones, de fusiles completamente retorcidos. También algunos otros hablaban de objetos en el suelo, de trozos de aluminio. Lo cierto es que Armando Valdés Garrido, después de gritar muchachos, como enloquecido, empezó a llamar a su madre. Los soldados lo cogieron en brazos y se dieron cuenta de una cosa: a pesar de que a las 9 de la noche de aquel día el propio Raúl Salinas le había dado los efectivos para afeitarse, tenía una barba de 5 días. Un detalle poco significativo, de no ser porque su reloj no marcaba el 25 de abril, sino el día 30, y estaba parado a la misma hora en que apareció el objeto volante no identificado. Armando Valdés Garrido, siempre según las fuentes de los 8 soldados, dijo unas frases, como si no fuese él, con un estado de locura. Dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. A partir de ese instante, nadie sabe qué ocurre con estos soldados. Son diseminados por completo. El silencio más absoluto. Y ahora precisamente Milenio 3 quiere penetrar y romper ese profundo silencio oficial. El valeroso cabo del ejército chileno fue obligado a guardar silencio sobre lo ocurrido en los desiertos de la Pampa Yuscuma. Los miembros de la patrulla, uno a uno, fueron destinados a diversos lugares alejados entre sí. Comenzaba un largo silencio de más de 25 años, por orden directa del general Pinochet. Armando Valdés y los suyos no volvieron a verse jamás y fueron sometidos a diversas pruebas médicas en busca de una complicada verdad.
Junta de Jefes del Estado chileno decretó el silencio absoluto, amparándose en el decreto, para no dar ningún tipo de información. Fueron completamente apartados unos de otros, nunca han vuelto a hablar entre ellos. Lo más curioso, y nadie sabe por qué, es que el 19 de septiembre del año 77, Armando Valdés Garrido, el jefe protagonista de lo que le ocurrió a esa patrulla en Pampa Yuscuma, hizo el desfile armado de cada año en Chile, solo y por delante de todos los mandos. Nadie sabe por qué. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Quedó algún resto? ¿Se investigó de alguna forma? Humberto Rojas, otro de los soldados, hoy suboficial de Carabineros en Chile, nos hablaba de que al día siguiente pudieron ver marcas en el terreno. De esto jamás se ha dicho oficialmente una sola palabra. ¿Por qué no digo yo que era grande? Porque la nota explica los cráteres que quedaron, y eran dos, al lado del centro, digamos. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y nos decía a nosotros también que rezáramos. Entonces, él decía, dentro de sus plegarias, lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó, y mi cao, lo buscábamos, gritamos, no apareció. ¿Dónde estuvo Armando Valdés? ¿Qué pasó con su reloj? ¿Por qué se había adelantado en el tiempo? Un año después, el maestro Pedro Raneda confiesa a un periodista, Luis Daroch, y a su compañero Luis Maturana, esa curiosa incidencia, el hallazgo de un trozo de aluminio, algo parecido al hierro de un motor. No sabemos qué fue de él. Lo cierto es que Luis Daroch y su compañero enfermaron. Este primero murió después de manipular aquel objeto de forma extraña. Sería uno de los mitos o leyendas, quizá no certeras, que han rodeado, como extraños parásitos, esta historia envuelta en silencio. 3 días después, el Mercurio, la Estrella de Arica, los principales periódicos de Chile copan sus portadas con la historia de la patrulla del regimiento Rancagua, que perdió el tiempo, que perdió el sentido de la realidad y que se difuminó de alguna forma en aquella neblina extraña con 2 objetos sobre Putre. Hubo un informe concreto, que son las únicas letras oficiales que en aquel momento el ejército da sobre el asunto. Comunicado oficial de la Junta de Gobierno Militar de Chile. Primero, el ejército no se pronuncia a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Segundo, desde el momento que sucedió el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa, no se había dado versión oficial por parte de esta institución. Tercero, se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son, en lo general, coincidentes con los relatos de la patrulla. Una extensa tela de silencio se empezó a cernir sobre todos los protagonistas de esta historia. Hubo un periodista, Jorge Faundes, que poco después de aquel incidente intentó saltarse aquel decreto 1281, con el que el caso había sido hundido en el más absoluto de los anonimatos. Envió una carta al principal gobernador de Santiago de Chile en la época, y es muy curioso su respuesta. La respuesta en concreto firmada por el gobernador y coronel del ejército Óscar Figueroa. Negaban, después de esta carta, la posibilidad de hablar con los testigos, pero decía en uno de sus textos: cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo del segundo ejército Armando Valdés Garrido y al resto de la patrulla para que sean entrevistados por este diario con relación a su participación como testigos en una experiencia extraterrestre ocurrida el 25 de abril de 1977 en la localidad de Putre. Experiencia extraterrestre firmado por Óscar Figueroa, coronel del ejército de Chile. Muchos mitos en torno al silencio de todos los protagonistas, muchos mitos en torno a qué ocurrió en esos 15 minutos en que el cabo Valdés se esfumó delante de la patrulla, mucho silencio en torno a por qué algunos guardan marcas en su piel desde aquel día. ¿Por qué, por ejemplo, las armas, los fusiles que ellos llevaban,
estaban completamente retorcidos según los testigos. ¿Cómo es posible que algo que no existe dejara esas marcas como embudos donde la tierra había sido extraída, como aspirada? ¿Qué clase de broma gigantesca se había gestado en aquel lugar desértico del norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia? Empezó un organigrama del silencio, como hemos dicho. Y vamos a hablar con una persona que nos va a contar cosas que no se han dicho hasta ahora. Hablábamos de mitos que a veces se adosan a estas historias. Quizá hay un caso matriz real, pero luego el tiempo, el desconocer los datos, las bocas selladas, hacen que cada uno quizá aporte de su cosecha. ¿Es cierto que Pinochet personalmente consideraba al cabo Valdés y a la patrulla como unos elegidos? Hubo un periodista español que se entrevistó personalmente con Augusto Pinochet y hablaron del tema. Vamos a conocerlo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Juan José Benítez, no hace falta ninguna presentación, investigó profundamente el asunto del cabo Valdés, de Armando Valdés Garrido. Se desplazó a Chile en varias ocasiones y de primera mano supo el aparente oscurantismo, la ocultación, o por lo menos las reservas que tenía la Junta Militar sobre el caso de este individuo. Juanjo Benítez, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches y feliz año para ti. Y feliz año para ti, Juanjo, claro que sí. Bueno, no sabemos si nos encontramos ante un mito, si nos encontramos ante, bueno, una exageración o casi una leyenda, o es cierto, Juanjo, tú que lo has vivido en tus carnes, que la órbita militar chilena tenía mucha prudencia con el caso del cabo Valdés. Pues mira, yo no he publicado todavía, no he publicado nunca lo que ocurrió a ese respecto. Puedo decirte que en una de las visitas que yo hice a Chile llegó a mi conocimiento de que efectivamente los militares chilenos habían participado en la investigación del caso del ahora sargento Valdés, y era lógico porque entonces el entonces cabo pues era un militar, ¿no?, del ejército de tierra. Bueno, total, que resumiéndote un poco la historia, yo me puse en contacto con determinados militares chilenos y me lo confirmaron. Y bueno, pues en sucesivos viajes, con gestiones que fueron bastante laboriosas, al final del año 89, yo tuve la oportunidad de tener una conversación de 4 horas con el entonces general Pinochet en su casa, en privado. Y yo recuerdo que estuve hablándole del tema de los papeles de los militares sobre el caso Valdés durante esas 4 horas. Entonces, el general me contestaba siempre saliéndose por la tangente, me decía que este hombre estaba loco y que no era cierto y que aquello no era verdad y que era una tomadura de pelo. Entonces yo recuerdo que en un momento determinado de la merienda se levantó, se fue a un despacho que estaba enfrente, tomó un teléfono y habló con alguien. Y entonces, bueno, yo supuse que era una conversación pues que tenía entonces Pinochet con alguien de su equipo, o particular, no lo sé. Total, que regresó a la mesa, seguimos hablando de lo divino, de lo humano. Yo seguí insistiendo en la posibilidad de conseguir esos papeles, pero el general, pues nada, se hizo absolutamente el loco. Bueno, total, que me marché de la finca de este hombre y al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi hotel, apareció un militar vestido de uniforme, me pidió el pasaporte, yo me identifiqué, pensé que había metido la pata en algo, y cuando ya el hombre se aseguró de que la persona que tenía delante era la que correspondía al pasaporte, pues me entregó un paquete diciéndome de parte del general. Yo me quedé absolutamente absorto, abrí el paquete y era toda la documentación oficial militar, secreta y confidencial hasta estos momentos que yo te lo estoy revelando a ti, Iker, sobre el caso Valdés. Una documentación que yo no he publicado todavía. Caramba. Juanjo, ese paquete misterioso, ¿nos puedes comentar algo? Sé que es difícil, pero o al menos mezclado con tu opinión. ¿Ese paquete, por ejemplo, cambió tu opinión de esta historia clásica que hoy estamos recordando? Bueno, no cambió mucho porque yo lo había investigado ya, me había entrevistado con él en 3 ocasiones, con el cabo Valdés, con parte de la patrulla, y yo tenía, y con investigadores chilenos también,
incluso con la primera persona que le grabó al cabo Valdés después de aquellos acontecimientos. En fin, había hecho toda una serie de investigaciones que me demostraban que efectivamente había pasado algo muy extraño y que era cierto y que realmente era muy interesante, porque habían sido pues prácticamente en 15 minutos el paso de casi de 5 días. Entonces lo que yo vi en estos papeles eran informes médicos, informes de los psiquiatras, especialmente sobre las investigaciones que habían hecho sobre esta persona, y que pues confirmaban que efectivamente había habido un problema y que algo había sucedido, ¿no? Entonces a mí no me sorprendió. Me sorprendió por un lado porque los militares siempre habían negado que hubieran participado, ¿no?, en este tipo de investigación, y esos papeles demostraban físicamente que no era así. Es decir, que realmente los militares se lo habían tomado muy en serio, por lo menos los militares chilenos, también los norteamericanos, y que el caso era auténtico. Pero una de las cosas que no quiero que se me olvide es que al cabo de unos años yo regresé, o al cabo de unos meses regresé a Chile, volví a ver al general Pinochet en su casa. Y yo recuerdo que en otra conversación que tuve con él allí, le pregunté y le dije, pero vamos a ver, mi general, usted estuvo negándome durante 4 horas que el caso fuera real, que el señor Valdés era un loco, etcétera. Y sin embargo, al día siguiente usted, a través de un ayudante suyo, de un edecán, me entregó, supongo que parte de la documentación que habían efectuado los militares. Entonces, el general se me quedó mirando y en voz baja me dijo, usted no lo va a creer, pero los norteamericanos graban todas mis conversaciones. Tremendo. Juanjo, da la sensación también de que este caso se llama el Cabo Valdés, pero que hubo toda una patrulla que también sufrió por lo menos algunas anomalías. ¿Tú has llegado a pensar que esa patrulla de 7 hombres también parece que perdió el tiempo, la consciencia, o que fueron partícipes de la misma historia extraña? Por lo que yo he podido averiguar directamente con varios de los miembros de la patrulla, creo que no. Creo que ellos... lo que pasa es que la historia es bastante más larga de lo que siempre se nos ha contado, lo que hemos leído. La historia es un poco más complicada. Pero realmente los soldados que están allí, la patrulla que están con los caballos en aquel lugar, en el fin del mundo y casi a 15 grados bajo cero, pues lo que hacen es ver una serie de evoluciones de unos objetos que terminan descendiendo a cierta distancia, no demasiada, y que según me contaron no era la primera noche que los veían, sino que ya los habían visto en otras oportunidades. Pero que yo sepa, por lo que he podido deducir de las conversaciones directas con los miembros de la patrulla, creo que no hubo ningún tipo de alteración en cuanto al tiempo, etcétera. Sí la hubo respecto al Cabo Valdés. El Cabo Valdés sí reaccionó, como nos han contado, desapareció de la vista de la patrulla y a los 15 minutos aproximadamente apareció otra vez con el reloj que llevaba, el calendario alterado y con una barba muy cerrada. Yo recuerdo que estuve entrevistando a la primera persona que le habló al Cabo Valdés después de la experiencia, y repito que le grabó, y de las cosas que insistía es que este hombre se había afeitado antes de iniciar la guardia y sin embargo presentaba una barba de 5 días. Ese maestro Pedro Araneda, ¿no?, que era el primero que al parecer recibió a la patrulla y se quedó horrorizado ante el espanto que demostraban estos. De todas formas, Juanjo, hay un detalle que tú estoy seguro que has conocido en otros asuntos, que es sospechoso, y es que parece ser que la patrulla es diseminada y nunca más vuelven a juntarse, nunca más pueden compartir opiniones, e incluso algunos de los soldados echan en falta esto, ¿no? Sienten rabia de no haber podido, pues hacer una especie de refrendo de opiniones entre ellos. No les volvieron a dejar hablar. ¿Esto es significativo? Sí, es muy significativo y efectivamente, como tú dices muy bien, los diseminaron a las pocas horas. Pues cada uno se fue por un lado. Los mandaron a cada uno a diferentes lugares, y lo más grave de todo esto es que había una familia de campesinos relativamente cerca que vieron lo que pasó esa noche, y que algunos fallecieron de cáncer. Hubo una serie de
de objetos que aparecieron extrañamente en la zona, que los recogió, algunos de ellos los recogió esta familia, y bueno, al cabo de un tiempo murieron, como te digo, de cáncer. Es decir, hay toda una historia que no se ha investigado suficientemente bien, o que por lo menos no se ha difundido, que efectivamente pues nos dice que hubo un caso muy interesante, muy complejo, y como tú decías muy bien al principio, pues uno de los clásicos ya, ¿no? Lo que sí creo es que en el caso concreto de Valdés, este hombre era una persona muy cuerda, o es una persona muy cuerda. Lo que pasa es que tuvo, no sé si la buena o la mala suerte de entrar en una iglesia que al final, pues no sé cómo, de qué manera consiguieron que su experiencia fuera identificada por el propio Valdés como cosa del diablo. Juanjo, y ya por último, y sé que es muy difícil, pero para resumir, ¿tú qué crees que ocurrió? Es decir, ¿qué le pasó a esa patrulla y dónde pudo haber estado esos 5 días este individuo? Pues mira, es uno de los grandes misterios de este caso. Nadie sabe realmente qué es lo que pasó en cuanto a la distorsión del tiempo. Yo estoy seguro, completamente seguro, que efectivamente por lo menos aparecieron 2 objetos, 2 naves. Una de ellas llegó a tocar el suelo probablemente, y no sabemos por qué ni cómo este hombre, el cabo Valdés, pues no sé, fue secuestrado o abducido, o no sé, o teletransportado, no sé qué palabra utilizar, durante 5 días nuestros, pero realmente durante 15 minutos nuestros. Es decir, que es una distorsión del tiempo, pero siempre se ha distorsionado el tiempo al revés. Aquí es en el sentido contrario, ¿no? Yo de eso estoy completamente seguro. Es decir, que Valdés tuvo una experiencia extraordinaria y que fueron testigos el resto de la patrulla y los 300 caballos, que claro, lógicamente no pueden hablar, pero y la familia famosa de campesinos que estaban a muy poca distancia. Juanjo, pues una vez más nos has dejado un poco helados con estas nuevas indagaciones, que además te agradecemos de verdad de corazón que hayas compartido con nosotros en Milenio 3, porque nos da la dimensión de esta historia, que no solo es lo que se contó, sino mucho más. Un abrazo muy fuerte, Juan José Benítez. Muchas gracias, Iker. Un abrazo y suerte para todos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Ya sabéis que hay una dirección, una forma de contacto directo con nosotros, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y un contestador, 915324532, 915324532. Hemos escuchado al soldado Humberto Rojas, al soldado Raúl Salinas, las palabras de Armando Valdés, las primeras que hace a ese profesor. Luego escucharemos otras muy interesantes, y la verdad es que nosotros queremos agradecer a todo este equipo: Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha, Javier Rodríguez a los mandos técnicos. Queremos agradecer el agradecimiento a la labor, a la amabilidad que han tenido algunos periodistas e investigadores chilenos, como Víctor Hugo Palma, del Diario Austral, Cristian Rifo, de Terra Chile, Ernesto Arcos, que antes hablábamos con él, de la Estrella de Arica. Pero sin embargo, ha sido una experiencia bonita, porque nuestra productora Katia Rocha, por ejemplo, que se ha encargado de llamar a la esfera militar, a los principales periódicos, a todos los que podrían ofrecer una información concreta, se ha encontrado con esa tela de silencio que no es digno de las leyendas, sino que ocurre. Y tú lo has vivido, ¿verdad, Katia Rocha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo, en primer lugar, experiencia bonita no le llamaría, porque no fue una experiencia bonita precisamente. Cuando llamas a algún sitio, como aquí intentamos localizar directamente el domicilio del cabo Valdés, lo hicimos, que se ha cerrado en banda, además. Sí. Hay que decir que el cabo Valdés, nos contestaba. Hay que decir, Katia, que el cabo Armando Valdés Garrido, el que tenemos sus primeras palabras y algunas más completamente casi inaudibles, hemos podido recuperar trozos de esa primera declaración al maestro Pedro Araneda, según baja de Putre. Lo cierto es que él solamente, ante la orden de Pinochet, pudo entrevistarse con Benítez, y en escasísimas ocasiones ha declarado nada. Lleva mucho tiempo oculto, y el silencio primero ha sido por parte de él y por otros miembros de la patrulla, pero además ha habido... Su línea telefónica existe, pero es como si los teléfonos, cuando desconectas un teléfono, le quitas directamente la corriente al hilo telefónico y deja de funcionar. La autoridad militar
Bueno, cuando hablamos también con los jefes de carabineros, tanto de Putre como de Arica, allí, al principio, cuando llamas a Chile, en todos los casos que hemos llamado, hay como mucha ilusión, ¿no? Cuando dices que llamas a una periodista desde España, llamas desde una emisora de radio, un programa en cadena, la gente le hace ilusión. Cuando preguntas por el caso en concreto, siempre era un silencio, en todos los casos. Y era bien conocido el caso, ¿verdad? Era bien conocido. Vamos, se notaba muchísimo que lo conocían, pero siempre había un silencio. Después las contestaciones a las preguntas eran esquivando, escurriendo el bulto, como se diría vulgarmente, y pasando la pelota a otro sitio. De los jefes de carabineros nos pasaron al ejército. En el ejército la directora de Relaciones Externas me hizo una lista de un montón de papeleo que tenía que hacer, que me llevaría 4 o 5 días. No me importó y le dije que estaría dispuesta a hacerlo. Y cuando me vio tan dispuesta a hacerlo, me dijo palabras textuales: ni lo intente, le van a denegar ese permiso, de ese asunto no se habla. Incluso, por último, Katia, algunos periódicos célebres chilenos te han dicho que de ese caso no se puede hablar, no quieren hablar. Concretamente el diario Mercurio de Santiago de Chile me dijo que era un tema que allí no se podía hablar. Sin embargo, el de Arica es cierto que nos trataron muy bien. A pesar de todo, gracias, Katia Rocha, hemos podido penetrar en parte en ese silencio. Un silencio que nace del propio Cabo Valdés y de esa patrulla que incluso denuncia amenazas concretas no solo de militares chilenos sino de norteamericanos, en el caso de Raúl Salinas, incluso amenazas de muerte, son siempre sus palabras. Armando Valdés, según esas entrevistas oficiales que pudo dar gracias al permiso de Pinochet, dijo que era una experiencia poco menos que terrorífica, que él no recuerda nada y que al mismo tiempo que otra parte de la patrulla escuchan todos junto a la luz una cosa curiosa, como absurda, una risa, una carcajada de alguien. La verdad es que esos 15 minutos en que ese hombre estuvo esfumado en un lugar completamente llano delante de su patrulla armada son uno de los grandes clásicos de los misterios españoles. Estamos ante uno de los chilenos, perdón. Estamos ante uno de los grandes casos, expedientes X, se podrían decir, de toda América y más importantes del siglo XX. Sobre todo por esa especie de, vamos a decirlo así, conspiración del silencio que ha habido entre todos. Valdés, como decimos, bajó con la barba bruñida de varias semanas, los ojos desorbitados, casi balbuceando, profiriendo frases extrañas, y aún así, ya más calmado, pudo hablar con el único maestro de Putre en la época, Pedro Araneda. Incluso en ese momento le dijeron ¿por qué no hacer una hipnosis para intentar recuperar esos 15 minutos? Y esto es lo que respondía Valdés en aquel año 77. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sufrí la experiencia, así que yo encantado de poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de apoyo a gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. No tendría problema, sin embargo no nos ha llegado un solo papel oficial médico de los hospitales militares de Chile que nos diga que esto se llevó a cabo. Sin embargo, da la sensación de que la propia patrulla tiene la certeza de que con todos ellos realizaron todo tipo de experimentos en busca de una misteriosa verdad. Es curioso porque Armando Valdés y la patrulla nunca han hablado tácitamente de extraterrestres. Sin embargo, Salinas, Robles y otros llegan a describir, como nos ha contado antes ese soldado, la presencia no solo de los tres objetos, sino de algo muy luminoso detrás de un muro e incluso algo parecido a una silueta. Sin embargo, ninguno de ellos habló de extraterrestres, seres de otro mundo, ni mucho menos dijeron que fueron secuestrados. Simplemente no han querido volver a hablar. Yo le preguntaba a Cristian Rifo, una de las personas en Chile que más nos ha ayudado, que volvió para hacer ese magnífico libro Encuentro ovni en Putre, y reconstruyó poco a poco los hechos. Se encontró, como nos hablaba antes, esas caballerizas ya demolidas, se encontró un lugar extraño, con desierto y con vegetación a la vez, y se encontró sobre todo el marco donde, no sabemos por qué ni cómo, ocurrió algo difícil de analizar. Cristian Rifo nos destacaba para él el gran enigma pendiente de esta historia que, por lo que parece, oficialmente, nunca va a ver la luz. Yo creo que los 15 minutos en los que Valdés desaparece completamente, yo creo que siguen siendo sin duda el enigma pendiente en este caso. Ya hemos podido, como tú dices, reconstruir todo lo que pasó desde la noche, digamos, en que ellos llegan a
Pampa Yuscuma hasta que se van al día siguiente. O sea, todo ese recorrido nosotros lo pudimos hacer, incluso fuimos en la noche con Salinas, hicimos toda la reconstitución de los hechos, digamos, tenemos el testimonio de ellos, cómo era el objeto, qué tamaño tenía más o menos, o sea, sabemos todos los detalles, pero siempre esos 15 minutos en los cuales nadie sabe exactamente qué fue lo que le pasó a Valdés, esos siguen siendo los 15 minutos que nosotros en algún momento esperamos reconstruir. Aquí también en Milenio 3 hemos intentado no solo reconstruir, sino dar a conocer esta extraña historia. No sabemos qué la produjo, ni cuál era la naturaleza de ese objeto o de esos efectos extraños que asolaron a esa patrulla. Sin embargo, el cabo Armando Valdés Garrido y los soldados Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes ya no pueden ser iguales al resto, por mucho que lo intenten. Con todos los que hemos podido hablar nos decían que hasta el último de sus días no podrán olvidar aquella experiencia, aquel lugar, 4.000 metros de altura, Regimiento Rancagua, unas caballerizas y una noche que debía ser como otra cualquiera, la del 25 de abril de 1977.